Hola. Hoy tenemos por delante un tema que, honestamente, es tan fascinante como complejo. Definitivamente lo es. Vamos a meternos de lleno en una nueva exploración profunda, esta vez sobre la sociología política de la militancia, específicamente en organizaciones terroristas clandestinas. Sí, un tema pesado. Muy pesado. Y la misión de hoy es entender esto basándonos en el exhaustivo análisis sociológico de Fernando Reinares. Ajá. Queremos desentrañar qué lleva a una persona a unirse a estos grupos, cómo se mantienen ahí adentro y, eventualmente, cómo logran salir. Y antes de entrar en materia, creo que es fundamental establecer las reglas de juego para el análisis de hoy. Claro, importantísimo. Las fuentes que abordamos estudian ideologías políticas extremas en todo el espectro. Es decir, vemos organizaciones de extrema izquierda, grupos de extrema derecha y también movimientos nacionalistas separatistas. Exacto. Entonces, el abordaje aquí es puramente analítico. Debe quedar absolutamente claro para quienes nos escuchan que no estamos tomando partido, ni justificando, ni validando ninguna visión política. Totalmente de acuerdo. El propósito es, única y estrictamente, reportar con la mayor neutralidad los hallazgos académicos sobre el comportamiento humano, entender el fenómeno, no juzgarlo. Ok, vamos a desempacar esto. Porque las investigaciones más serias nos obligan a descartar de entrada un mito muy popular. Esa idea de que quien entra a un grupo terrorista simplemente, pues, está loco. Sí, el famoso sesgo clínico. Exacto. Históricamente hubo muchos retos metodológicos para estudiar esto, ¿cierto? Muchísimos. Fíjate que durante décadas la literatura intentaba patologizar al militante. Como buscando un diagnóstico médico. Claro, había un esfuerzo casi desesperado por encontrar una enfermedad mental o una psicopatía subyacente que explicara la violencia. Porque, es más reconfortante para la sociedad pensar que son anomalías psiquiátricas. Exacto. Es más fácil decir que están enfermos a analizar el contexto sociopolítico. Además, los datos estadísticos suelen ser un dolor de cabeza en este campo. Me imagino. La información es muy fragmentaria y las estadísticas rara vez distinguen entre el verdadero militante clandestino y, digamos, el mero colaborador que solo reparte panfletos. Ajá. Pero cuando por fin los investigadores superan esos obstáculos y ven los datos duros, se dan cuenta de que hay un perfil sociodemográfico muy definido. Muy marcado, sí. Los datos indican que la gran mayoría de estos militantes comparten atributos comunes al momento de ser reclutados. Son hombres, solteros, en la veintena y de origen urbano. Así es. Pero, aquí hay diferencias brutales de clase social dependiendo de la ideología, ¿no? O sea, esa es una de las brechas más interesantes. Por un lado, tienes a los grupos proactivos. Como los de extrema izquierda. Exacto. Piensa en la fracción del Ejército Rojo en Alemania, el Weather Underground en Estados Unidos o las Brigadas Rojas en Italia en sus inicios. Ajá. Estos grupos solían atraer masivamente a jóvenes de clases medias con una alta educación universitaria. Intelectualizaban la rebelión, por así decirlo. Exactamente. Y por otro lado, tienes a los grupos más longevos y reactivos, como el IRA Provisional, ETA o la extrema derecha estadounidense. Y ahí la base es otra. Se nutren casi exclusivamente de la clase trabajadora, obrera, con niveles de educación formal distintos. Y hay otro dato demográfico que me voló la cabeza, y es la participación femenina. Los números ahí son súper reveladores. Sí, porque varían drásticamente. En grupos nacionalistas como ETA o los macheteros, las mujeres representaban apenas entre el 7 y el 10%. Pero si miras a la extrema izquierda en Alemania o Estados Unidos, esa cifra sube hasta un 25%. Una cuarta parte. Exacto. Y en contraste total, en la extrema derecha, la participación de mujeres es casi inexistente. Cero. Y mira, lo fascinante aquí es que, aunque este perfil demográfico es clarísimo, su utilidad predictiva es bajísima. A ver, explícame eso. Piensa en esto. Hay literalmente millones de personas en el mundo que encajan en ese perfil. Jóvenes, solteros, varones de zonas urbanas. Claro, muchísimos. Pero solo la minúscula fracción de ellos se radicaliza. O sea, para los analistas de contraterrorismo, saber esto no ayuda tanto. Exacto. La demografía describe quién ya está en el grupo, pero no predice quién se va a unir. Es como buscar una aguja en un pajar solo con el código postal. Tal cual.
Si quieres predecir, tienes que mirar la raíz del compromiso, las experiencias de socialización política. Y los datos muestran un factor clave de edad para esa socialización. Gira en torno a los 17 años. Es una edad crítica, una etapa formativa de esponja ideológica. Pero el verdadero predictor no es la edad en sí, sino el activismo previo, ¿verdad? Exactamente. La gente no despierta un día y decide unirse a una organización armada en el vacío. No pasa de 0 a 100. Para nada. El verdadero predictor es la participación previa en grupos completamente legales. Revistas estudiantiles, asociaciones juveniles. Sí, y el autor da un dato brutal sobre esto. El 80% de los terroristas italianos de extrema derecha venían de ese tipo de círculos políticos legales y tolerados. 80%. Sí, es altísimo. Y ese es el verdadero caldo de cultivo. Ahora bien, la investigación marca una línea divisoria enorme en el tipo de educación que reciben estos jóvenes. Una brecha entre la educación secular y la religiosa. Es una diferencia fundamental entre la extrema izquierda y la extrema derecha. En la extrema izquierda, la socialización era marcadamente secular. Leían a Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra o al Che Guevara. Textos de liberación y marxismo. Exacto. Y en lugares como Alemania, era una ruptura deliberada, una forma consciente de rechazar el pasado nazi de sus padres. Claro, era una socialización antiautoritaria secular. Ajá. Pero si nos vamos a la extrema derecha, el panorama es radicalmente opuesto. Ahí la socialización está fuertemente ligada a la religión y al tradicionalismo. Como el caso en Estados Unidos. Sí, el texto menciona específicamente el movimiento de identidad cristiana, una red con un ideario profundamente racista y antisemita. Y en Europa igual, ¿no? Sí, leían a figuras como Julius Evola o Franco Freda en Italia, basándose en un tradicionalismo extremo. Pero fíjate que hay un caso que rompe este esquema y me pareció increíble. El caso de ETA. Ah, el de los exseminaristas. Sí, ETA era un grupo de corte marxista y nacionalista, pero resulta que una gran parte de sus primeros militantes venían de una educación católica muy estricta. Incluso sacerdotes y seminaristas en sus inicios. Exacto. ¿Cómo conectas una educación religiosa con un grupo armado secular? El autor propone un concepto buenísimo para esto: la secularización de la violencia religiosa. ¿Y eso significa qué, exactamente? Significa que transfieres toda esa impronta de lo sagrado, todo ese fervor absoluto que antes dedicabas a la religión, y se lo otorgas a la nación. La nación se vuelve lo sagrado. O sea, un cambio de altar, por así decirlo. Exacto. Y además hay una razón práctica. Bajo regímenes autoritarios, las iglesias y parroquias eran prácticamente los únicos espacios físicos donde los jóvenes podían reunirse de forma segura. Ah, claro. Espacios autónomos de movilización. Así es. Y en esos espacios, o saliendo de ellos, viene otro factor clave: el aprendizaje de la violencia. Los enfrentamientos callejeros con la policía. Eso actúa como un catalizador total de la socialización. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos al joven de 20 años, con activismo previo, que ya chocó con la policía. ¿Qué motiva el salto final a la clandestinidad y las armas? Las motivaciones se dividen en emocionales y racionales. Empecemos por las emocionales. La frustración es enorme. Existe un sentimiento de privación relativa, la idea de que tu grupo está siendo sistemáticamente oprimido. ¿Y la sed de venganza por abusos de autoridad? Claro. El texto cita el caso del IRA. El acoso constante de la policía británica en sus barrios generó un resentimiento tan profundo que unirse a la violencia era visto como autodefensa. Y parte racional. Porque hablar de racionalidad en el terrorismo suena contraintuitivo. Lo sé. Pero hay expectativas de éxito e incentivos selectivos. ¿Como el estatus? Totalmente. El prestigio. En ciertas épocas en el País Vasco, los militantes eran vistos y tratados como héroes por su entorno cercano. Y tradiciones que justifican la violencia, como la vendetta corsa en Córcega. O los mitos de los gudaris vascos. Todo eso legitima racionalmente la decisión para ellos. Pero de nuevo, nadie toma esta decisión aislado en una cueva. Y aquí el autor introduce la micromovilización. Ese es un concepto técnico, pero muy sencillo de entender. Significa que el reclutamiento ocurre en la intersección de redes formales e informales. En universidades, en clubes de barrio. Exacto. Es relacional. Y las dinámicas comparadas aquí son súper interesantes.
Los grupos nacionalistas separatistas reclutan fácil porque tienen redes comunitarias muy densas, Están insertos en el tejido social vecinal. mientras que la extrema derecha depende de subculturas mucho más aisladas. Ujú. Incluso hay una hipótesis de que, en algunos contextos, ciertas mujeres entran a la militancia no tanto por ideología inicial, sino por lazos afectivos con varones que ya están adentro. El vínculo sentimental funciona como la puerta de entrada. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Ya entraron. Pero ¿cómo los retienes? La vida clandestina es miserable. El riesgo es brutal. ¿Cómo evitas que huyan? el autor usa análogos analíticos maravillosos para explicar esto. Compara a las organizaciones con sociedades secretas, con movimientos sociales y con sectas religiosas. Vayamos uno por uno. Sociedades secretas. Ahí el punto clave son los rituales de iniciación, pero no rituales simbólicos, sino sangrientos y criminales. Como el ejemplo del grapo en España. Exacto. El autor documenta cómo obligaban a los nuevos miembros a robarle el arma a un policía, a veces hiriéndolo o algo peor. Y operan los costos hundidos. Claro, has invertido tanto tiempo, has sacrificado a tu familia, tu carrera, que abandonar significa admitir que destruiste tu vida por nada. Y los lazos afectivos con tus compañeros de célula, de anclar, son tu única familia ahora. Exacto. Pero el tercer análogo es el más oscuro, las sectas religiosas. El adoctrinamiento para crear verdaderos creyentes. Y la deshumanización del enemigo. Sí, en el texto se detalla cómo los grupos fanatizan a sus miembros, diluyendo su responsabilidad moral. Llaman a las víctimas perros o cerdos, para que matarlos no genere culpa. Y si todo eso falla, si un militante aún así decide que quiere irse, entran en juego los incentivos negativos. El terror interno. El miedo puro y duro. El autor relata ejemplos de purgas letales. ETA, por ejemplo, asesinó en 1986 a una exdirigente que se había reinsertado a la sociedad. La mataron mientras paseaba con su hijo, ¿verdad? Así es, un mensaje clarísimo para el resto. Y en Japón, el Ejército Rojo japonés linchó a 14 de sus propios miembros por sospechas de falta de lealtad. Te matan los tuyos y dudas. Ese es el nivel de cautiverio psicológico y físico. Lo cual nos lleva a la sección 8 del estudio, que me pareció fascinante. Las dinámicas de abandono. ¿Cuáles son las condiciones para que alguien logre salir de ese laberinto? Generalmente empieza con una discrepancia insalvable entre las metas del grupo y la realidad, o por cambios biográficos. Como la exmilitante del IRA que se menciona. Exacto. Ella desertó porque sus límites morales fueron rebasados cuando el grupo empezó a causar bajas civiles indiscriminadas. Hubo un desacuerdo táctico profundo. Y el autor explica esta crisis interna conectando de nuevo con las sectas religiosas, usando la teoría de Leon Festinger. La disonancia cognitiva cuando la profecía falla. Es brillante cómo aplica esto al terrorismo. A ver, explícanos cómo funciona esa teoría en este contexto. Imagina que un militante se da cuenta de que la estrategia armada no está funcionando. Siente dudas. Si esa persona está aislada en una casa de seguridad, rodeada solo por la presión del grupo... Termina racionalizando el fracaso. Exacto. Para no volverse loco, inventa excusas y su compromiso se vuelve aún más fanático y ciego. Pero la historia cambia si esa duda surge cuando tienen contacto con el exterior, ¿no? Totalmente. Si el militante duda y tiene la oportunidad de interactuar con la sociedad, o si está en una cárcel muy lejos de la presión y el control de los líderes del grupo, el hechizo se rompe. Al romper la burbuja, es mucho más probable que abandone la violencia. Así es. Y claro, las consecuencias biográficas son de por vida. El activismo deja secuelas. Algunos ven su pasado como un error terrible. Y otros lo asumen como que fue una necesidad histórica en su momento, aunque aseguran que no lo repetirían. De verdad que es un viaje psicológico tremendo. Y si conectamos esto con el panorama general, sobre todo para quienes trabajan en inteligencia y contraterrorismo, la lección es vital. ¿Sí? ¿Cuál sería la síntesis de todo esto para la comunidad de inteligencia? Que las variables demográficas sirven para describir, pero son inútiles para prevenir. No sirven para frenar el problema antes de que explote. Exacto. La inteligencia verdaderamente accionable reside en rastrear la socialización. O sea, mirar la participación en movimientos legales radicales. Mapear las redes de micromovilización, los clubes, los lazos de amistad
Y estar muy atentos a los choques tempranos con las autoridades. Ese es el verdadero indicador predictivo. Ese es el foco donde los profesionales de seguridad deben mirar, superando el simple perfil demográfico estático. Y esto me deja con un pensamiento provocador para cerrar el análisis. A ver. Si el aislamiento y la cohesión de grupo son el verdadero pegamiento que mantiene a una persona en la clandestinidad violenta, operando como una secta, entonces la herramienta de contraterrorismo más letal para desmantelar a estas organizaciones tal vez no sea la fuerza militar. Sino la creación de salidas. Exacto, la creación de puentes sociales y salidas seguras que rompan la burbuja cognitiva del militante, quitarles el monopolio del aislamiento. Es una perspectiva súper profunda y respaldada por la sociología que acabamos de revisar. Ha sido un recorrido intenso. Esperamos que esta conversación invite a la audiencia a seguir cuestionando y explorando estos datos más allá de la superficie. Siempre hay mucho más por descubrir detrás de las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima exploración profunda.